Diciembre 16. Ver la luz. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:8-9. Un día, en una clase de arte, mientras la maestra recorría los distintos cuadros para observar lo que hacían los niños, me preguntó a uno que estaba pintando. El niño le dijo, estoy pintando un cuadro de Dios. Pero no sabemos cómo es Dios, respondió la maestra. Bueno, dijo el niño, vuelve cuando haya terminado y lo descubrirás. Con la llegada del Señor Jesús a Belén, Dios tomó un pincel y pintó en el lienzo de la historia como era Él mismo realmente. Cuando Cristo apareció, dejó obsoletas todas las conjeturas anteriores acerca de la naturaleza de Dios y volvió arrogantes todas las posteriores. El escritor de Hebreo lo expresó de esta manera. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Hebreos 1:1-2. En otras palabras, a través de los profetas de la antigüedad, Dios había pronunciado una palabra multifacética y variada, entretejiendo su carácter y naturaleza a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Pero en Belén, Dios habló en una palabra personificada. Apareció el tan esperado Mesías, la luz de las naciones, y en ese pequeño bebé Dios manifestó su realidad. Considera que en aquel pesebre de Belén estaba Dios, moviendo los dedos de los pies, el niño que fue amamantado en el pecho de María y fue mecido hasta dormir en los brazos de José, era Dios, y sigue siendo Dios. ¿Es de extrañar que los pastores salieran y compartieran la noticia? ¿Es de extrañar que los sabios de su época se inclinaran en adoración ante Él? Jesús vino a dar a conocer al Padre, que nuestros corazones sean tan humillados por la encarnación que lleguemos a conocer a Dios de manera personal, no solo intelectual. Al igual que los pastores, tenemos el mensaje del advenimiento de Cristo para compartirlo con nuestra sociedad. Mientras difundimos las buenas nuevas de la venida de Jesús como el Mesías, como aquel que es Dios y ha venido para dar a conocer a Dios, oremos para que la sabiduría de nuestro mundo se doblegue ante su historia. ¿Conoces a Jesús como tu Señor? Entonces, alabado sea Dios, has visto y conoces a su Padre. Para profundizar, Juan 14, del 1 al 11. Amén. Amén. Gracias, Maite Estela. Bueno, familia, muy buenos días los que acaban de conectar. Continuamos con la serie de devocionales con respecto a la persona de Jesús y todo lo que implica la Navidad. El devocional de hoy tiene por título, como diría nuestra hermana Estela, Ver la luz. Y voy a leer el texto base desde el versículo 7 del capítulo 11 de Juan. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en un mundo que clama por la luz, que clama por luz. La oscuridad moral, la confusión existencial y el vacío espiritual caracterizan nuestra época. Lo vemos a nuestro alrededor, en los barrios, en las escuelas, en todas partes donde vamos. Pero la tragedia más profunda no está allá afuera, sino dentro de los muros de la iglesia. Muchos, como Felipe, en nuestro texto, llevan años en la presencia de Cristo sin realmente verlo. Están sumergidos en la religiosidad, atrapados en ritos vacíos, doctrinas muertas y una fe que nunca ha trascendido el intelecto para alcanzar el corazón. Muchos están allí, dicen que caminan con Jesús, pero no han visto a Jesús. No conocen a Dios a través del Hijo. Hoy abordaremos el tema central del cristianismo reformado, ver la luz.
no como una experiencia mística, mis hermanos, sino como un encuentro transformador con la revelación suprema de Dios en Cristo Jesús. Examinaremos esta mañana cómo la teología reformada, anclada en la Escritura, nos libera de la ceguera espiritual para contemplar la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que se imagine esta escena, mis hermanos. Un hombre camina 3 años con el Hijo de Dios. Escucha sus sermones, presencia sus milagros, comparte sus viajes, como Él descansa con Él, sirve con Él, pero en el momento crucial, porque este momento es crucial. Ya sabemos que este capítulo 14, lo que es del 13 al 17, fue la noche antes de que Jesús fuera apresado. Este hombre le pregunta que revele una oscuridad inquietante. Señor, muéstranos al Padre. Este Felipe, uno de los 12, su historia es la tragedia de la proximidad sin revelación. Y esto es tremendo, hermano. Proximidad sin la revelación. De la compañía sin conocimiento íntimo. De religión sin relación transformadora. Hoy, en nuestra iglesia, es decir, la iglesia a nivel universal, existen muchos Felipes, personas que profesan ser cristianas, que asisten regularmente, que sirven en ministerios, que caminan en los atrios de cada iglesia, en los pasillos de cada iglesia, pero que viven en oscuridad fundamental. No han conocido realmente a Jesús, no comprenden quién es Él y en toda la plenitud divina. Es decir, no tienen una comunión íntima con el Padre. O sea, no conocen al Padre. Porque cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Esta palabra conocimiento se trata de relación y lo vamos a ver más adelante. Vivimos en un tiempo donde la iglesia tiene más recursos que nunca. Biblias de estudio, conferencias, música, convenciones. Pero paradójicamente, mis hermanos, muchos viven en una niebla espiritual, confundiendo conocimiento intelectual con conocimiento revelacional. Como Felipe, están tan cerca, sin embargo, tan lejos. Si me conocieses, también a mi Padre conocería, dice el versículo 7. El conocimiento de Dios no es una acumulación de datos, sino una relación personal. El verbo que se usa aquí en griego implica un conocimiento experiencial íntimo. Es como cuando dice en Génesis que Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Adán conoció a Eva y tuvo a Abel. Es un conocimiento íntimo de relación profunda. Como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento relacional íntimo, experimental, mis hermanos, no es un conocimiento teórico. Jesús establece una ecuación ineludible, mis hermanos. Conocimiento de Él igual conocimiento del Padre. Ignorar esto es ignorar el corazón del Evangelio. Miremos entonces la pregunta que revela la oscuridad. El contexto de Juan capítulo 14 es crucial. Jesús está en la última cena. Ha anunciado su partida. Los discípulos se han turbado. Tomás acaba de preguntar sobre el camino y entonces Felipe hace su solicitud. Muéstranos al Padre. Parece una solicitud piadosa, ¿cierto? En el Antiguo Testamento Moisés pidió ver la gloria de Dios. Lo vemos en Éxodo 33:18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Pero la diferencia es abismal entre Moisés y Felipe. Moisés no había visto el Verbo encarnado. Felipe había estado con la imagen visible del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15, durante 3 años y no lo había conocido. Miremos entonces la confusión de Felipe. Nos encontramos ante una de las paradojas más desgarradoras de las experiencias religiosas. La capacidad de estar cerca de la verdad sin ser transformados por ella. Y así le pasa a muchos cristianos. Van a la iglesia por años y siguen siendo las mismas personas. No pasa nada. Es decir, es un religioso más. El mundo vive en tinieblas. Es predecible. Lo verdaderamente aterrador es la oscuridad que habita dentro de la vida de los que decimos seguir a Cristo. Felipe representa la condición de religioso profesional. Conoce la teología, ha visto los milagros, ha caminado con el maestro, pero su corazón sigue clamando por una revelación que ya tiene delante de sus ojos. La petición de Felipe, discípulo de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sermones. Felipe pedía una teofanía al estilo Sinaí.
O sea, algo monumental, algo que se saliera de lo normal. Pero la pregunta es, ¿tú sigues a Jesús por milagros, por señales o por su persona? ¿Se ha revelado Cristo a tu vida? Porque esto es muy importante. Felipe, ¿por qué no lo veía? Porque no le había sido revelado todavía. Y lo vamos a ver más adelante. Que esa revelación de Dios a través de Jesucristo, todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, la ceguera espiritual persistente. A pesar de la proximidad física con Jesús, no se le había dado revelación de la plenitud de la persona de Jesús. Y lo que dice Mateo 16, 33 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, fue una revelación divina, no fue algo que Pedro tomara por sí mismo. Y tan tremendo, mire, Dios le revela a Pedro quién era Jesús, o sea, su persona, su misión, todo lo que él era. Pero a pesar de que se lo revela, no lo cree, porque ustedes ven, esa misma noche, él lo niega. Qué tremendo, ¿no? O sea, es revelado quién es el Cristo y no está dispuesto a morir por esa revelación. ¿Por qué? Porque aún no creía. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado y que le había orado para que su fe permaneciese y que cuando viniera fortaleciese a sus hermanos? Es decir, cuando les haya sido revelado quién era Cristo, era Dios mismo. Es lo que dice Lucas 7, 18 al 23. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Está hablando de Juan el Bautista. Miren, Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, el que vio los cielos abiertos, te manda a decir, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué fuerte, ¿no? O sea, todavía no le ha sido revelado quién es. La revelación que tenía Juan el Bautista estaba limitada por Dios. Entonces, si tú y yo, nosotros estamos aquí, nos ha sido revelado quién es Jesús, bienaventurados somos. Pero también somos doblemente responsables. Al que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, es lo que llaman los llamados. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Solo los escogidos es donde Dios se revela, es donde Dios mora y habita. Si somos todos, estamos aquí, damos gloria a Dios por eso. Y oramos porque todos estemos aquí conociendo a Dios por medio de Jesucristo. Felipe representa la religiosidad natural. Muéstranos al Padre y nos basta. Quiere una teofanía, una manifestación espectacular. Es como aquellos que buscan señales, milagros, experiencias sensacionales, en lugar de encontrarse con la suficiencia de Cristo. Y eso es un común denominador en muchas denominaciones. Experiencia. Quieren sentir la presencia de Dios, quieren ver el poder de Dios en cosas sobrenaturales. Están buscando señales, están buscando manifestaciones. Y es un común denominador de nuestros hermanos pentecostales y los hermanos carismáticos. Es una tendencia a buscar señales, más que buscar a Cristo, más que buscar la gloriosa verdad. Porque Pablo, ¿qué dijo? No me avergüenzo de las señales, no. No me avergüenzo de los milagros, no. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios se manifiesta, claro que sí. Dios sigue haciendo milagros, claro que sí. Dios sigue haciendo cosas que a veces no podemos explicar, claro que sí. Pero eso no tiene que ser la motivación para seguir a Jesús. Tiene que ser la persona de Jesús. La persona de Jesús es Dios. Cristo es Dios.
Cristo manifiesta y muestra al Padre. El problema religioso universal, separar a Dios de Cristo, buscando experiencias espirituales fuera de la revelación de Cristo. Dice Mateo 16:4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo, ¿cuánto anochece? Mire tan tremendo esto. Te leo de nuevo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, ¿cuánto anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arrebores? Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir entre el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Y escuchen esto, pero la señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás. Dejándolo se fue. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Arrepiéntase y conviértase. Esa fue la señal. Fue la predicación del Evangelio. Esa es la señal más grande y portentosa de que el Hijo del Hombre estaba en medio de ellos, que Dios estaba hablando. ¿Qué señal está esperando tú? ¿Que tu matrimonio cambie? ¿Que tu hijo cambie? ¿Que situación económica cambie? No, no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de la transformación que hace el Evangelio en nosotros. Ya Cristo morando en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La señal más grande es esa, que ya no somos los mismos, que nos hemos encontrado con Jesús, que caminamos con el Señor, que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Esa es la señal más grande y evidente que nos hemos encontrado con Jesús. No otra evidencia, no otra evidencia, mis hermanos. 1 Corintios 1:23-24 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, mira lo que dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, el síndrome de la mediación incompleta no comprende que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si ustedes quieren conocer una carta acerca de Cristo, o sea, lo que es la cristología, Colosenses. En Colosenses encontramos que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora miramos la respuesta dolorosa de Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Las palabras de Jesús resuenan como una tristeza divina, no como un reproche de ira, sino como el lamento de un corazón que se ha dado totalmente y no ha sido completamente recibido. El verbo conocido que usa aquí nuestro Señor Jesucristo en griego implica un conocimiento relacional, íntimo y experiencial. No es solo una información cognitiva, mis hermanos. Felipe tenía los datos, pero carecía de la revelación transformadora. Esta revelación luego sería dada, que es aquí donde llegamos al punto. Juan 16:7-14. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, es decir, nos hará arrepentir, de justicia, es decir, de que somos pecadores y necesitamos ser justificados, y de juicio. ¿Por qué? Porque el pecador no redimido, el pecador no confeso, el pecador que no se arrepiente será juzgado. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis que sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Sí, aquí está la Trinidad en la revelación. Entonces, esa revelación que tú y yo tenemos no es nuestra, es de Dios, le pertenece a Dios y no debemos gloriarnos de eso. Si tú y yo somos salvos, y hay una vida transformada y hay frutos, digo, de arrepentimiento, damos gracias al Señor. Si hay alguno o alguna hoy aquí, en esta mañana, este devocional, que no tiene sino religión, pero dice que camina con el Señor, tiene un problema, porque por su fruto los conoceréis. Si ese es tu problema, hermano o hermana, hoy es el día de tu salvación. Si el problema de algunos que estamos aquí es que estamos en esa decadencia espiritual, diciendo que amamos al Señor, pero practicando el pecado, también tenemos un problema. Necesitamos venir a Cristo todos los días, estar a los pies de Jesús. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de todo perdón y misericordia. Miremos la Trinidad ignorada. Felipe busca al Padre separado del Hijo. No comprende la unidad ontológica de la Trinidad. Jesús responde con una de las declaraciones cristológicas más profundas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús, la naturaleza divina se manifiesta plenamente. Es lo que dice Hebreos 1:3, que lo leímos en el devocional. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Mis hermanos, la encarnación de Jesucristo mal entendida. La tragedia de Felipe es que tenía ante sí el misterio central de la fe, Dios hecho carne, y no lo percibía, como muchos hoy. Posiblemente esperaba una manifestación divina más espectacular, más sobrenatural. En términos humanos, mientras ignoraba la gloria en lo cotidiano, en la humildad de Jesús. Miremos entonces que esa revelación es progresiva. La historia de Felipe nos muestra que el conocimiento de Dios es progresivo. Aunque tenía revelación, era incompleta. Esto apunta a nuestra condición actual, que dice Colosenses 3:9-10. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí ves? El conocimiento que teníamos de Cristo cuando empezamos nuestro caminar con el Señor ha venido aumentando. ¿Y cuándo aumenta más? Cuando nos acercamos más a Él. ¿No han notado ustedes, los que estamos en el devocional, que llevamos ya 2 años en él, que el conocimiento de Dios ha crecido, pero también nuestra vida ha sido transformada? A través de cada palabra hemos identificado áreas en nuestra vida en las cuales debemos trabajar y estamos trabajando conjuntamente con el Espíritu Santo en esa santificación. Hemos aprendido a solucionar conflictos en nuestra vida diaria que antes no lo podíamos hacer. Nos hemos despojado, hemos identificado ídolos en nuestra vida y con el poder del Evangelio los hemos sacado de nuestra vida. Hemos tomado decisiones radicales en nuestro caminar con el Señor. Pero ha sido progresivo y seguirá siendo progresivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta de todo ese conocimiento? Efesios 4:12-13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de todo ese conocimiento, de todo ese evangelio, es transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿estamos creciendo en ese conocimiento? Ahora una revelación final, mis hermanos. 1 Corintios 13:9-12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se ve? Un crecimiento. Hemos venido creciendo. Ya no somos esos niños fluctuantes. Ya no somos esos niños que formábamos problemas por cualquier tontera. Hemos madurado en la fe.
parecemos más a Cristo en nuestro accionar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en la toma de decisiones. Que tenemos más fuerza espiritual para negarnos a nosotros mismos, para despojarnos de ese viejo hombre. Y gloria a Dios por eso, porque es nuestro Señor haciendo su obra en nosotros. Luego dice, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa es la revelación final. Y todos anhelamos eso. ¿Cuál es la que anhelamos? Ver a Cristo cara a cara. Y conoceremos como fuimos conocidos. La tragedia sería llegar a la eternidad como Felipe en la última cena, habiendo estado con Jesús, pero sin haberle conocido realmente. Y esta aquí llega la tragedia más fuerte. Mateo 7, 22 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían muchas cosas, pero no obedecían al Rey de Gloria, porque los únicos que podemos obedecer perfectamente de corazón son aquellos que hemos conocido a Cristo. Porque es que no obedecemos nosotros, sino Cristo en nosotros. Está transformando nuestra vida. Hemos sido liberados del pecado. Somos nuevas criaturas. Queremos y anhelamos obedecer perfectamente al Señor. Tener compañerismo con Él, porque le hemos conocido. Cuando el Señor te conoce, tú le conoces a Él. Esto que nos advierte sobre aquellos que profetizaron, hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero a quienes declararon nunca os conocí. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta condición en nuestra iglesia ahora? Cristiano, cristianos funcionalmente arrianos. ¿Qué significa arrianos? Como Felipe, que vean a Jesús como un ser intermedio entre Dios y los hombres. Muchos tienen un Jesús disminuido, un buen maestro, un ejemplo moral, un sanador, pero no Dios encarnado. Ese es el arrianismo. Fue una herejía que se levantó en la época de la iglesia primitiva. Es decir, que Jesús no era Dios, que era una manifestación de Dios. Cristo es el Señor del universo, el único Salvador, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, pero también es Dios. Vemos también la religiosidad sin relación. Podemos citar versículos, servir en el ministerio, dar diezmos, ofrendas, pero su conocimiento de Cristo es teórico, no experimental, como Felipe. Conocían los hechos sobre Jesús, pero conocían a Jesús mismo. Búsqueda de experiencias espectaculares. Muéstranos al Padre. Puede traducirse como muéstranos un milagro espectacular, una experiencia emocionante, una señal visible, mientras ignoramos a Cristo presente en su palabra, en la comunión con los santos, en la sencillez de la cena del Señor, la incapacidad para ver a Dios en la ordinaria. Felipe no podía ver la gloria divina en el hombre Jesús de Nazaret. Hoy muchos no pueden ver a Dios obrando en las pruebas, en el servicio humilde, en la fidelidad cotidiana. Incluso el hecho de que tú y yo hemos despertado hoy es por la misericordia de Dios. El hecho de que podamos escuchar el Evangelio y entenderlo es misericordia de Dios. Es decir, que hemos conocido al Rey de Gloria. Pero estamos esperando que haga un milagro tremendo para poder creer y seguirle. Quizás muchos de nosotros estamos como los judíos buscando señales, buscando que nos arreglen los problemas. El problema más grande que tenemos es nuestro problema con Dios. Éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. El infierno era nuestro destino. El Señor nos salvó. Y no solamente para salvarnos del infierno, sino para el morar en nosotros, para ser templo del Espíritu Santo, para formarnos a la imagen de Cristo, para hacernos hijos suyos. Estos días yo enseñaba en la iglesia algún tema acerca de la adopción. Yo que se imaginen esta escena. El criminal más criminal está siendo juzgado por un juez. El juez lo perdona, paga la deuda y aparte de eso le dice que lo adopta como hijo, lo quiere llevar a vivir a su casa.
con todos los derechos y privilegios de su hijo, de sus hijos originales. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él es juzgado por nosotros, paga la deuda, nos hace hijos de Él y nos lleva a vivir en su amado reino. Con todos los privilegios, porque tenemos todos los privilegios. Dice que somos herederos de Dios, coherederos ¿con quién? Con Cristo. No sé si lo hayan tomado en su mente esto. Es una verdad que debe transformar nuestra manera de pensar y relacionarnos con Dios. ¿Cómo pasaremos de ser Felipes a tener un conocimiento revelacional de Cristo? Reconocer nuestra ceguera. Reconocer nuestra ceguera. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15 al 18? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí dice la clave, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, el primer paso es admitir nuestra condición. Somos pecadores. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo que nos convence de justicia, de juicio y pecado. Es decir, la obra redentora de Cristo en nosotros. No es porque yo quiera, es porque el Señor quiso. Tenemos una revelación, no solo información. Cuando venimos al devocional o a la Biblia o venir a la iglesia, no es porque quiera conocer más, es porque quiera estar más con Jesús. Es porque quiera tener más de su glorioso evangelio en esta vasija de barro, como pasó con las vírgenes sensatas que tenían aceite en su candelero. Como dice Lucas 24:24 al 27. Y fueron algunos de nuestros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos, oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todos los escritores lo que él decía de él. ¿Qué pasó aquí? Jesús ha resucitado. Hay mujeres que lo habían resucitado, María y María Magdalena. Le dan la información y aún así no creían. Y aún estando en medio de ellos, Tomás le dice que si podía meter el dedo en la herida, en la llaga. Hermanos, necesitamos acercarnos a Jesús de la manera correcta. Y Él es quien nos lleva a la manera correcta. Dice la Escritura, no se trata del que quiere o el que corre, sino que Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de ti y de mí, mis hermanos. Tuvo misericordia de nosotros. Dios es bueno y ha visitado tu vida y la está transformando. La está transformando todos los días. Vivamos con esa expectativa, mis hermanos. El conocimiento parcial de hoy que tenemos del Señor y que es suficiente, porque Él es el que pone entonces el querer como el hacer. Se convertirá en una visión cara a cara. Pero esa visión final será más gloriosa cuanto más hayamos buscado de conocerle aquí. Necesitamos entender eso, mis hermanos. La historia de Felipe no termina en la tragedia. Después de Pentecostés, el mismo Felipe, que no comprendía la Trinidad, fue transformado por el Espíritu Santo y se convirtió en un poderoso evangelista. Lo vemos en Hechos, predicando en Samaria. El hombre que pedía ver al Padre llevó el eunuco etíope a ver a Jesús en Isaías. ¿Se acuerda que fue estando en Samaria, en un avivamiento, el Espíritu lo lleva a encontrarse con el eunuco de Candace? Y le predica desde Isaías 53 y es bautizado. Y para que ustedes sepan, este eunuco fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Hermano, la buena noticia es que Jesús respondió a Felipe. No lo rechazó. Mire que él no lo rechazó por su ceguera. Le mostró el camino. Creerme de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La solución a nuestra oscuridad es la misma. Dirigir nuestra mirada de fe a Jesús en toda la plenitud de su revelación. Hoy el mismo Jesús, esta mañana, que caminó con Felipe, camina con nosotros. El mismo que se estremeció por la incomprensión de su discípulo, anhela revelarse plenamente a nosotros.
El mismo que resucitó y envió al Espíritu quiere abrir nuestros ojos espirituales. Somos felices, caminando con Jesús sin conocerlo realmente. Hoy es el día de pasar de la religión a la relación, de la información a la transformación, de la oscuridad a la luz. Vamos a orar.